padre. Abra su Biblia junto conmigo en el libro de los Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Es frecuente, hermano, encontrar al mundo queriendo ridiculizar al cristiano. Mira, cuando nos convertimos en cristianos, muchos de nosotros, yo creo que la gran mayoría, si tú de verdad eres cristiano, seguramente te ha tocado experimentar la presión social, la presión de los demás que se enteran que cambiaste de religión. No me digas eso. ¿Qué pensará tu abuelito de ti? ¿Qué va a decir la comadre fulanita de tal cuando te entere se entere que te has vuelto un aleluya? Mira, es frecuente, hermano, es prácticamente una regla no escrita. ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a querer ridiculizar al cristiano. Ya desde los primeros años del cristianismo, la gente que no creía en el Señor, los paganos, ya se burlaban de Jesús. Ahí en la ciudad de Roma se encuentra lo que se conoce como el primer grafiti anticristiano. Es una pintura encontrada en unas ruinas romanas en donde está un hombre arrodillado delante de un asno que está crucificado y dice: aquí está Alejandro adorando a su Dios. Ahora, esa es una pintura del primer siglo, hermano. De hace casi 2000 años ya los paganos ridiculizaban al cristiano. Ahora, en esta época, 2000 años después, no es muy distinto. Tú puedes ver cómo el mundo se encarga de hacer parecer ver al cristiano como una persona simple, como una persona ridícula, como una persona exagerada, anticuada, santurrona, o alguien a quien se le va un poquito el patín. Tú puedes ver las películas o series o hasta dibujos animados, como siempre al cristiano lo pintan con ropa muy rara, con comportamientos raros, lo hacen ver como si fuera un tonto. Siempre al que caricaturizan como cristiano siempre es como el tontito de la película o de la serie. Hay una presión social sobre aquel o aquella que ha conocido a Jesucristo. En términos sociales, hermano, esto se conoce como bullying, acoso. Personas que se enteran que eres un hijo de Dios, pero ellos no te dicen hijo de Dios. Ellos te dicen aleluya, hermano, o sea, pero lo dicen hermano en un término despectivo. Oh, ahí va el hermano, ¿qué va el hermano? ¿Cómo estás? Lo dicen como para burlarse, el salta para atrás, el traidor, cosas como estas. Mira, tú deberías saber que esto tiene un origen espiritual. Hermano, esa presión social hace que muchos de nosotros nos lleguemos a avergonzar del evangelio. Muchos de nosotros, ante esa presión social, preferimos callarnos, que nadie se entere que vengo a la iglesia, te asomas a ver si no hay ninguno de los conocidos y te metes rápido, o que nadie te sorprenda con una Biblia en la mano, o tal vez estás ahí en una reunión familiar y de repente se te sale un aleluya, perdón, hay una presión social y muchos de nosotros podemos llegar a sentirnos avergonzados del evangelio. Pero hoy vamos a ver cuál es la naturaleza del evangelio, porque si no conocemos lo que tenemos en las manos, entonces sí lo vamos a ver como algo de poco valor, algo de que en vez de sentirnos honrados nos hace sentir
ir avergonzados. Quiero que vayas conmigo al libro de los Romanos, capítulo 1, en el versículo 16. Quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título: Poder que no avergüenza. Romanos 1, 16. Dice de esta manera la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio. Escucha, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y quiero en primer lugar avergonzados del Evangelio. Mira, José de Arimatea era un seguidor de Jesucristo, pero muy pocos sabían eso. Mira, José de Arimatea era un cristiano, pero casi nadie sabía eso. ¿Por qué? Porque lo mantenía en secreto. Era algo que muy pocos de su círculo social sabían, que José de Arimatea era hermano. ¿Cuál era la razón? Dice la Biblia que él era un miembro notable del Sanedrín, tenía una buena posición económica, tenía una buena posición social, le llamaban Don José, era un hombre respetable, respetado también ahí en su comunidad. Entonces, ¿qué pasaría si ellos se enteraran que Jesucristo era su Señor? Seguramente muchos lo juzgarían. Ahí en Juan 19, versículo 38, dice: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. A José le daba miedo la presión social. Decía: sí, soy cristiano, pero que nadie se entere, porque si los demás se enteran, se van a reír de mí, me van a juzgar, me van a decir de cosas, me van a hacer bullying. Mejor que nadie se entere que yo soy cristiano. Mira, hermano, a todos nos gusta sentirnos aceptados, a todos nos gusta sentirnos amados. No nos gusta el rechazo, obviamente. A ninguno de nosotros nos gusta que nos rechacen, ¿verdad? Ahora, el cristianismo, el evangelio, puede ser ese elemento escandaloso en la vida de alguien. No es porque estemos haciendo algo malo, no es porque estemos haciendo algo ilegal, algo indebido, algo de lo que deberíamos avergonzarnos, pero el simple hecho de ser diferentes, el simple hecho de decir yo soy un cristiano, un servidor de Jesucristo, hace que nos sintamos avergonzados. Otras veces, hermano, incluso hemos visto milagros de parte de Dios, ya sea directamente o de forma indirecta, a través de alguien cercano a nosotros. Pero cuando nos dicen: ¿y tú vas a la iglesia? No, una vez fui nomás, pero pues porque me invitaron, pero no me gustó, no me gustó mucho. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, está la historia de un hombre ciego que fue sanado por Jesucristo. Ahora, habían hecho un acuerdo ahí en ese lugar de que cualquiera que confesara que Jesucristo era el Señor iba a ser expulsado de la sinagoga. Nadie le iba a hablar, nadie le iba a vender, nadie iba a relacionarse con esa persona. Un día andan buscando a este hombre y se encuentran con sus papás, pero a ellos les da miedo. A ellos les da miedo saber o confesar que fue Jesús quien sanó a su hijo. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos
18 en adelante, dice de esta manera: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que ese es nuestro hijo. Sabemos que ese es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahora, aquí está esta familia, ha recibido un milagro de parte del cielo y empiezan a sentir la presión social. Y con que en la iglesia fue donde te sanaron, fue ahí, te fuiste a meter a la iglesia, ¿verdad? Esa iglesia cristiana. No, pero dicen: no fue ahí. Pregúntenle a él. Mira, las presiones de los demás pueden hacer de nosotros esos seguidores callados de Jesucristo. Y un seguidor callado de Jesucristo no va a causar un impacto. ¿Por qué? Porque es una lámpara escondida debajo de un cajón. Un seguidor secreto de Jesucristo no va a hacer la diferencia. Hace la misma diferencia o la misma relevancia que una lámpara metida en un cajón. Ahora escucha, hermano. Aunque el Evangelio es lo más maravilloso, el regalo más sublime de parte de Dios, va a haber ocasiones en que la presión social nos haga creer como que eso es vergonzoso, como que nos deberíamos quedar callados. En 1 Corintios 1:18 el apóstol Pablo dice: la palabra de la cruz es una locura para los que se pierden. Es una locura. Mira, tú les puedes decir cualquier cosa a la gente. Tú les puedes decir que estás yendo con un psicólogo y no va a haber problema. Tú les puedes decir que estás recibiendo una terapia matrimonial o una terapia de cualquier estilo, no va a haber problema. Tú le puedes decir a alguien que estás yendo a consultar a un brujo y no va a haber problema. Tú les puedes decir que te fuiste a un retiro y no habrá problema. Pero si tú dices: Cristo es mi Señor, estoy yendo a la iglesia cristiana, Jesucristo ha salvado mi alma, entonces va a haber problema. Ahí sí va a haber problema. ¿Te has puesto a preguntar por qué? Mira, una de las cosas que a mí me impresionó cuando yo recién me salvé es que allá en Tlaxcala es muy similar aquí, muy similar. También hay procesiones, ya hay eventos religiosos públicos y no hay ningún problema, no hay escándalos, no hay cosas que alteren eso. Se ve muy normal, muy normal, es algo muy parecido como aquí en Cholula. Pero algo que a mí me llamó la atención es que cuando salíamos a hacer evangelismos a las calles, mira, se desataba el infierno. Había muchos problemas. Gente se oponía, gente empezaba a insultar, gente empezaba a decir de cosas, pasaban gente loca ahí diciéndonos ofensas, diciéndonos majaderías. Mira, yo tenía poco tiempo ahí en la iglesia, pero como que algo me hizo ver. Entonces esto es de Dios. ¿O por qué razón la gente no se altera cuando ve otras cosas, pero cuando escucha el mensaje del Evangelio? Porque hay personas que se alteran. Mira, pasaban a veces en los carros a gritarnos cosas. Mi pastor y el hermano Mateo cuentan que en sus inicios, cuando se iban a hacer evangelismos al mercado de allá, les aventaban jitomatazos, mollejazos de pollo y les hacían de todo. Pero en serio, no era broma, era un ataque frontal. Y yo
yo en mi mentalidad de nuevo converso decía, pero ¿por qué pasa esto? La respuesta la encontré en la Biblia. Hay un poder espiritual maligno que se opone al avance del Evangelio. No creas que esto es casualidad, hermano. No creas que es porque simplemente son preferencias religiosas. Hay un poder espiritual maligno que intenta frenar el avance del Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Aquí viene la explicación que yo buscaba en ese tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, escucha, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ve quién es el causante? El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. El Dios de esta era, de este sistema de cosas, de este mundo. Le llama la Biblia en otra parte el príncipe de este mundo. Él es el causante, él les ciega el entendimiento, dice, a los incrédulos para que no crean, para que el evangelio se les haga una locura, una tontería, se les haga algo que ataca sus propias conciencias. ¿Sabes por qué hay un resquemor también? Porque el evangelio ataca la conciencia del ser humano. Mira, la mayoría de nosotros nos creemos buenas personas. Si tú salieras e hicieras una encuesta, le dirías, ¿cómo te consideras tú, buena persona o mala persona? Te aseguro que la mayoría diría, yo soy buena persona. No mato, no robo, no secuestro, no soy un narcotraficante. Yo soy una buena persona. La mayoría nos sentimos así, como buenas personas. Pero cuando viene el evangelio y es predicado a nuestras vidas, nos muestra nuestra realidad espiritual. No somos buenas personas. En realidad nuestros actos merecen el infierno. La buena noticia es que Jesucristo vino a pagar el precio por nosotros. Entonces el evangelio va a causar resquemor, va a causar comezón, va a haber gente que no va a soportar eso. ¿Cómo me dices que tengo que aceptar a Jesucristo para ir al cielo? ¿Por qué? Ese es un pensamiento retrógrado, ese es un pensamiento anticuado, eso es algo que no deberíamos estar tolerando. Eres un intolerante. La gente puede opinar eso. A los cristianos son intolerantes, son retrógradas. Los cristianos se abren a la oportunidad de que haya más de una forma de entrar al cielo. Pues no hay una forma más. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo podemos conciliar eso? Ahora escucha, hermano, hay algo más que deberíamos saber respecto al evangelio. Necesitamos valorar lo que tenemos en las manos. Mira, hay algo que vuelve único al evangelio y se trata de su naturaleza. Tú no vas a valorar algo hasta que conozcas su costo o no conozcas cuál es su origen. Conocíamos el caso de una mujer a la cual le regalaron un perfume muy costoso, un perfume de diseñador que en los centros comerciales tiene un precio elevado, y se lo dieron como un regalo. Esta mujer no conocía de perfumes finos, nunca había visto un perfume como eso. Abrió el frasco, lo olió y dijo, ¿tú crees que este cueste caro? Lo metió en el cajón y para ella fue como algo sin importancia.
¿Por qué? Porque ella no conocía el valor del regalo que le habían hecho. Ahora, escúchalo. La naturaleza del Evangelio es poder. Mira, te voy a decir algo. La naturaleza de Dios es amor, pero la naturaleza del Evangelio es poder. Nos hemos familiarizado tanto con esa palabra que se nos ha vuelto irrelevante. Oh sí, un Dios de poder. Oh sí, el Evangelio de poder, una iglesia de poder. Y hemos hecho esa palabra tan común, tan frecuente en el calor cristiano, que de repente hemos llegado a subestimarla o a no tomarla, por lo menos en su real dimensión. La palabra poder en el griego es la palabra dunamis. Y es la misma palabra que se usa para la palabra dinamita. Ahora tú sabes, la dinamita es una sustancia explosiva que puede destruir una pequeña cantidad de dinamita, mucho a su alrededor. Ahora, de la misma manera, hermano, el Evangelio tiene un alto poder. Y te voy a decir algo. Cuando el Evangelio se activa, tiene la capacidad de destruir. ¿A poco? Sí. El Evangelio puede destruir esos hábitos pecaminosos, esos prejuicios, esas cadenas, maldiciones, los yugos. Mira, la dinamita del Evangelio puede destruir esas fortalezas que nos han mantenido atados durante años. Eso ha hecho el Evangelio. Si alguien no hubiese predicado el Evangelio, yo seguiría con esas mismas fortalezas, hermano. Yo seguiría siendo un alcohólico, amargado, un hombre con un espíritu autodestructivo. Si alguien no me hubiese dicho, hey, Cristo es la respuesta, te aseguro algo, seguramente hoy yo ya no estaría vivo. Mi camino era un camino de destrucción, mi camino era un camino lleno de perdición. Un día alguien vino, me compartió el Evangelio y se activó el poder y hubo una destrucción de esas fortalezas que me dominaban en la mente. Ahora, si tú eres sincero en esta tarde, tal vez tú puedas identificar las fortalezas que había en ti antes de que el Evangelio te fuera predicado. Yo no sé, tal vez tú no eras como yo, pero seguramente había cosas en tu mente, en tu corazón, en tu pasado, cosas que de alguna manera vinieron a ser destruidas cuando alguien vino y te predicó el Evangelio. Muchos de nosotros, hermano, no estaríamos aquí sino a causa del poder del Evangelio. Porque mira, el Evangelio no es un esfuerzo humano. Quiero que tú notes esto. El Evangelio es poder de Dios. No es un esfuerzo humano para convertirnos en mejores personas. A veces gente piensa que eso es ser cristiano. Vas y eres cristiano y bueno, de repente pues ya no haces cosas malas, ya te has convertido en una persona bonachona. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, hermano, tampoco es un conjunto de reglas, de dogmas morales, de prohibiciones, porque también hay gente que piensa que el Evangelio es eso. Es que ahí no me gusta lo de los cristianos, porque pues ahí no dejan hacer nada, no dejan ir al baile, no dejan fumar, no dejan decir groserías, no dejan tener dos viejas. No, a mí no me gusta eso. Y dicen, eso es son puras reglas. El Evangelio no es eso. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio tampoco es una religión más entre todo el gran catálogo de religiones. Escoge la que quieras. ¿Qué quieres ser? Mira, acá tenemos varias religiones. Tenemos el Evangelio. ¿Este te acomoda? Mira, el Evangelio va contigo. Mira, este tiene facha como de ser de tal religión, pero el Evangelio puede ir contigo. El Evangelio tampoco es una religión entre todo el cúmulo de religiones, hermano. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es el único capaz de transformar la mente, el corazón de un
formación académica, que no sabe, que tiene esos temores muy en el fondo de su corazón, o matrimonios destruidos, o vidas destrozadas por el pecado. La psicología, la religión, las buenas intenciones no pueden hacer lo que el Evangelio hace. Te voy a decir algo, ni siquiera la disciplina puede lograr lo que el Evangelio hace. El Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Si tú no conoces, hermano, lo que tienes en las manos, no lo valorarás. Serás como la mujer que dijo: ¿y esto será caro? Y lo metió en el cajón. Era un perfume de miles de pesos en ese tiempo. Y como ella no lo conocía, nunca lo había visto, lo metió, lo escondió y por ahí lo dejó tirado. Escúchame. Si no somos conscientes del Evangelio, la presión social va a hacer que nos avergoncemos de él. Porque lo vas a ver como una religión más, lo vas a ver como algo pues para gente bonachona, no lo vas a ver como lo que puede librar tu alma de la condenación. Nuestro texto de esta tarde dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mira, piensa por ejemplo en Timoteo. Timoteo era un niño de iglesia, vamos a llamarlo de esa manera. Timoteo desde niño había tenido contacto con la palabra de Dios. Su mamá, su abuela eran creyentes, eran mujeres que intentaban encaminarlo en las cosas de Dios. Con el paso del tiempo, Timoteo fue creciendo, se convirtió en un jovencito. Era un discípulo, tenía ministerio en su iglesia, porque la Biblia se refiere a él como un discípulo. Los hermanos tenían una buena opinión de él. Después Timoteo se convirtió en un pastor, pero llegó un momento en la vida de Timoteo, después de todo ese recorrido, que él comenzó a batallar con el asunto de la vergüenza respecto al Evangelio. Estoy hablando de un niño que creció y se desarrolló como un hombre dentro de la iglesia. Y llegó un punto en el que él comenzó a batallar con la vergüenza de que lo identificaran como un cristiano. Pablo, su pastor, su mentor, tuvo que escribirle unas palabras de recomendación y de decirle: Timoteo, acuérdate de lo que Dios ha depositado en tus manos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Mira lo que está diciéndole el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo cuando él está batallando con el asunto de la vergüenza. Segunda de Timoteo 1, versículos 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y aquí aparece otra vez la misma palabra. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por lo tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo, no te agüites. No te dejes intimidar, Timoteo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hay una versión que lo traduce en: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Timoteo, no dejes que las presiones te hagan avergonzarte del Señor, ni de mí. Timoteo está batallando con eso. Timoteo está batallando con la cobardía. Timoteo está batallando con la presión social, aun cuando él había crecido en la iglesia, aun cuando él había desarrollado un ministerio. Timoteo está batallando con el asunto de la vergüenza, y Pablo le tiene que recordar algo. Timoteo, acuérdate
de lo que Dios nos ha dado. Ahí mismo continúa en el versículo 9, en los versículos 9 y 10. ¿Qué es lo que tienes en las manos, Timoteo? Y voy a leerlo desde el 8 al 10 para que entendamos esto. Dice: por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó. Aquí está hablando otra vez de poder y de salvación. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Timoteo, Jesucristo ha venido al mundo por nosotros. Timoteo, el Evangelio es un poder que se ha manifestado y que ha quitado la muerte y ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad. Necesitamos conocer el poder de la cruz para valorar el Evangelio. Necesitamos conocer el poder de la resurrección para poder no avergonzarnos del Evangelio, para proclamarlo, para decirle a la gente sin temor: sí, soy cristiano, Jesucristo murió por mí, Jesucristo ha resucitado por mí, Jesucristo es mi Señor. Necesitamos conocer ese poder. Mira, cuando José de Arimatea, el discípulo secreto de Jesús, miró la obra de Cristo en la cruz del Calvario, algo en él se rompió. Esa cobardía que él había estado exhibiendo durante cierto tiempo cuando miró a Jesucristo crucificado, algo en él se rompió. Y no sé qué pasó, pero hubo algo que lo hizo cambiar ese espíritu tímido, cobarde, avergonzado del Evangelio y entrar osadamente a pedirle el cuerpo de Jesús a Pilato. Marcos 15, versículo 43. Mira lo que está experimentando este hombre. Marcos 15, versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entró atrevidamente. Osadamente quiere decir atrevidamente. Ya no era el José miedoso, ya no era el José que le daba miedo que lo vieran con los hermanos, ya no era el José que le daba miedo que lo vieran con una Biblia, ya no era el José que le daba miedo que lo vieran en un evangelismo. Dice, vio a Jesús crucificado y entró osadamente, atrevidamente: dame el cuerpo de mi Señor. Escucha, hermano, necesitamos mirar la obra de Cristo en la cruz, el poder de la resurrección, para saber lo que tenemos en las manos. El Evangelio es el regalo más grande que podemos tener en las manos. ¿Sabes qué significa Evangelio? Evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias. Las mejores noticias que puedes encontrar son estas: Cristo ha muerto y ha resucitado por ti. Es un poder de salvación que es altamente inclusivo. Pablo dice: para todo aquel que cree. Mira, el Evangelio no es una secta secreta en la que solo unos cuantos elegidos pueden entrar. No, es salvación para todo aquel que cree. No es un club elitista donde solo pueden entrar gente rica, gente poderosa, gente inteligente. No, todo aquel que cree. No es algo secreto. ¿Por qué crees que anunciamos el Evangelio en las calles? ¿Por qué crees que anunciamos el Evangelio sin temor? Porque esto lo debe escuchar todo el mundo. Mira, cuando Dios iba a traer un juicio
juicio sobre la humanidad, Él le encargó a Noé que construyese un arca. En esa arca se iba a salvar Noé y toda su familia. Todos los demás iban a perecer. Y Dios le dijo: construye un arca. Y también le dijo algo: guarda o mete en esa arca parejas de todos los animales, todos. Era inclusivo, tanto los limpios como los no limpios. No importa cómo eran esos animales, no importa si eran grandes, chicos, si eran bonitos, si eran feos, si eran pelones, si eran peludos, todos iban para el arca. Dios ya había decretado que todos ellos se iban a salvar. El Evangelio, hermano, es algo parecido a eso. Todos aquellos que quieran entrar. No ponemos un anuncio en la puerta, nos reservamos el derecho de admisión. ¿Ven cómo es la cosa, hermano? Para el pecado, en ciertos antros, en ciertos lugares, ponen un cadenero que está en la puerta con cara de pocos amigos y dice: tú sí, tú no. Y está viendo quién va a pasar, y el que él diga que va a pasar, ese pasa. Es un lugar a donde la gente viene a perjudicar su cuerpo, a donde viene a gastar dinero. Y mira, muchos están suplicando: déjame entrar, y por favor, yo quiero entrar, porque él sí, yo no. Y gente hace filas para entrar a lugares de pecado. Y como en la iglesia, que es altamente inclusiva, muchos decimos: no importa, tal vez seamos como esta mujer. Tenemos el perfume de miles de pesos, pero como no lo conocemos, lo guardamos en el cajón y decimos: ¿quién sabe qué sea? Solo se necesita creer. Al Evangelio no solo lo atacan los religiosos, al Evangelio lo atacan los intelectuales. Dicen: el Evangelio, el cristianismo es para gente ignorante, es para gente que no tiene deseos de superación. El Evangelio es para gente que se conforma con un cuento de hadas. Te voy a decir algo: ¿quieres ganar prestigio en las redes sociales? ¿Quieres que todos te aplaudan? ¿Quieres que todos te alaben porque eres progresista, intelectual, iluminado, inteligente, moderno? ¿Quieres saber cuál es el secreto? Postea una publicación en donde ofendas a Cristo, en donde ofendas a Dios, en donde ofendas al Evangelio, y mira, te vas para arriba en popularidad. ¿Quieres volverte todo lo contrario? Postea algo en donde tú declares el Evangelio. Mira, y se te van a soltar las avispas, vas a patear el panal. Eres un retrógrado, todavía crees en eso, eres un ignorante, eres bla, bla, bla. ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿A qué crees? El Dios de este siglo, dice Pablo, les ha cegado el entendimiento. Todos estamos aquí por fe. Hay quien dice: yo no creo en el Evangelio, esa es una religión europea que nos vinieron a imponer a la fuerza. Bueno, de lo que esa gente habla no es el real Evangelio. Porque si nosotros trajéramos a alguien aquí a la fuerza, entonces el Evangelio perdería su esencia, la cual es la fe. La fe es la esencia del Evangelio. No se le puede obligar a nadie a creer, por más que lo amenaces, por más que lo mates, no lo puedes obligar a creer. Lo puedes obligar a que diga que cree, pero no a creer. El Evangelio solamente se recibe por fe. Tú no puedes vivir o tener el Evangelio si no lo recibes por fe. Solamente la fe es la que nos abre la puerta a la salvación. La fe, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para todo aquel que cree. Todo. ¿Qué necesito? Solamente creer. ¿Qué necesito para ser salvo? Solamente cree. ¿Qué necesito para que Jesús perdone mis pecados? Solamente cree. ¿Qué necesito para que mi alma no vaya al infierno? Solamente cree.
solamente cree. La fe puesta en la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la que nos abre las puertas del cielo. Y todos tenemos una medida de fe, todos. Donde la depositamos, ese ya es otro rollo. Pero si tú depositas hoy tu fe, esa medida de fe, en la obra de Cristo en la cruz, en el precio que Él pagó en la cruz del Calvario, yo te puedo decir, eres libre de todos tus pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia declara eso, que si confesares con tu boca y creyeras en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Eso es el Evangelio. ¿Ves cómo no se necesita más? ¿Ves cómo lo único que tú tienes que hacer es confiar? ¿Y ves cómo no se trata de algo sucio o vergonzoso o algo que deberíamos esconder? Mira, la gente allá afuera no esconde su pecado, amigo. La gente hasta se siente orgullosa de su pecado, lo exhibe, lo pasea, le hace desfiles, le hace fiestas, le hace días. Y muchos de nosotros que no me vean, que no me relacionen con Jesús. Va a haber padecimiento, sí. Pablo le dijo a Timoteo: no te avergüences de mí, no te avergüences del Señor, no te avergüences de mí. Padece las aflicciones. Vivimos en una era de un evangelio diluido, en donde dice no hay aflicciones, no debería haber aflicciones. La esperanza no avergüenza. Con este pasaje de la Biblia cierro. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 6. Que el Espíritu Santo y grabe con fuego estas palabras en nuestro corazón. Romanos 5, versículos del 1 al 6. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, en los problemas, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice, no nos avergonzamos de esto. Tal vez estemos en tribulaciones, tal vez estemos en pruebas, tal vez nos está diciendo la gente: mira y eso que te volviste cristiano, mira y eso que según tú eres un hijo de Dios. Y dice Pablo, no nos avergonzamos de eso. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia. La paciencia produce entereza de carácter, la entereza de carácter produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esperamos en Dios, esperamos en su manifestación, esperamos en su reino, esperamos en su gloria, porque Cristo, cuando todavía se atrevió a morir por nosotros, cuando todavía éramos sus enemigos, Él dio el primer paso y dijo: yo por ellos pagué. Porque Cristo no se avergonzó, y a la fecha Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús, el eterno Hijo de Dios, el que está sentado en el trono de majestad, cuando te mira, dice: Él es mi hermano. Confesaré delante de mis hermanos tu nombre, dice el salmista. Así es que, hermano, no se avergüence del buen nombre que ha sido depositado sobre usted. No se avergüence de ese buen nombre. Vamos a pedir todo rostro inclinado, ojos cerrados en reverencia a Dios, nadie moviéndose, todos meditando en esto. Este es el momento en el cual usted medita, digiere la palabra de Dios. Muchos de nosotros nos avergonzamos de que nos relacionen con Cristo por
la presión social que puede ejercer sobre nosotros. No te estoy diciendo, hermano, que deberíamos los ojos o mirar como enemigos a las personas que de algún modo nos bulean, vamos a llamarlo así. Ya sabemos cuál es el origen de todo eso. Dice la Biblia, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, Él es el que se ha encargado de cerrarles los ojos, de distorsionar las cosas, de hacer ver como que el Evangelio es algo de lo que deberíamos avergonzarnos. Pero lo que Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo de que me identifiquen con Jesucristo. Yo no me avergüenzo de lo que Él ha hecho por mí. Timoteo, su discípulo, llegó un tiempo en el que él estuvo batallando con este tema. Hubo un momento en el que Timoteo estuvo experimentando cierta timidez. Pablo le escribe estas líneas. Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Dar testimonio de nuestro Señor Timoteo. No te avergüences de mí, quien te ha enseñado todas estas cosas. Porque Dios manifestó por medio de Jesucristo su poder sobre la muerte. Él ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad. Es cierto, hermano, que a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos rechazados. No es algo bonito, no es algo placentero, no es algo en lo que nos gocemos. Claro que no, somos seres humanos. Pero no permitamos que ese miedo al que dirán, al que va a opinar fulanito, sutanito, hermano, muchas veces aquellos que opinan ni siquiera están realmente interesados en lo que nos ha sucedido, lo que nos puede suceder. Ellos al final de cuentas no son los enemigos, son simplemente víctimas de todo esto, pero tal vez tu fidelidad puede demostrarles que aquello que tú crees es real, que no es un cambio de religión, que es real lo que tú has creído. El Evangelio es no es psicología, no son buenas intenciones, no son terapias, no son un conjunto de prohibiciones, no es nada de eso. El Evangelio es poder de Dios, que puede salvar a todo aquel que cree. Aquí no nos reservamos derechos de admisión. Jesucristo ha venido a salvar lo que se había perdido. Y mientras la iglesia está meditando en todo esto, yo quiero dirigirme a las personas que nos están mirando por internet o personas acá dentro mismo que no tienen a Cristo en su corazón y que dicen: yo sé que necesito a Jesús, yo sé que necesito al Salvador en mi propia vida, que Él me salve. Bueno, creo que ese es el momento para recibirle. Quiero que me acompañes a hacer esta oración, pero que la hagas de todo tu corazón, con fe, porque acuérdate lo que dije hace un momento: esto se recibe solo por fe. Tú solamente confía en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Él murió en una cruz por amor de ti, Él resucitó con poder para darte vida eterna. Si tú crees esto, puedes acompañarme a hacer esta oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti, buscando tu perdón, buscando tu misericordia. Hoy me reconozco como un pecador, pero clamo, Señor, que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Confieso tu muerte en la cruz, confieso tu resurrección de entre los muertos y declaro lo que dicen las Escrituras, que tú estás vivo y que tú reinas para siempre. Hoy te pido, Señor Jesús, entra en mi corazón, conviértete en el dueño de mi vida, en mi Señor
y en mi Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Jesús. Amén. Si tú haces esta oración, te damos la bienvenida al reino de Dios. Ven, ponte en contacto con nosotros. Aquí ya estamos en la iglesia, la casa del alfarero Cholula, 5 de mayo 2003A. Amén. Vamos a ponernos de pie esta tarde. Vamos a orar por nuestra semana. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Nuestra semana puede estar llena de toda bendición de Dios. Acuérdese, estamos orando a las mañanas, el martes, 6 de la tarde, nos vemos ahí frente a la Electra. Vamos a orar, miércoles estamos aquí. Oscar, por favor, nos despides en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que nos permite estar acá, Señor. Gracias, Señor, por Padre, en el nombre santo de ti, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor, sido Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo, por lo que tú traes a nuestras vidas. Te adoramos, Padre. Bendecimos esta semana en el nombre de Cristo. Gracias. Amén. Que Dios les bendiga.